Sin más preámbulo, vamos a nuestra predicación del día de hoy. Voy a leer en Juan capítulo 1, versos 19, verso 35 al 51. Y así dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los discípulos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hermanos, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús mirándolo y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo: de él, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta es la poderosa palabra de Dios. Amados, ¿alguna vez han tenido el honor de presentar a alguien verdaderamente importante en sus vidas? Alguien cuya presencia podría cambiar el ambiente, cuyas palabras tienen peso y cuya vida ha marcado la suya. Si esto ha sucedido, tú entiendes el peso de ese momento. Tú eliges tus palabras con mucho cuidado y hablas con pasión, hablas con convicción y quieres que la gente no solo oiga hablar de él, sino que lo conozcan. En Juan, capítulo 1, versos 35 al 51, nosotros somos testigos a una serie de presentaciones personales. Una a una, las personas van señalando a Jesús, no como un buen hombre, ni como un sabio maestro, el mismísimo Hijo de Dios. Cada encuentro es profundamente personal, sin inconfundiblemente poderoso, y conduce a momentos y declaraciones valientes y decisiones que cambian la vida. Juan dice: he aquí. Andrés dice: lo hemos encontrado. Felipe dice: ven y ve. Y Natanael proclama: tú eres el Hijo de Dios. Este pasaje es más que la historia de un antiguo discipulado. Es una reacción en cadena de testimonios, cada voz construyendo el caso de que Jesús debe ser reconocido. Hay que tener un encuentro con Jesús. Jesús es merecedor de ser seguido. Él gana discípulos no a través de espectáculo o estrategia, sino a través de encuentros uno a uno. Personas que son encontradas por Él son transformadas por Él.
y no dejan de traer a otros a Él. Ven y verás. Ven y verás. Juan, el apóstol, a través del Espíritu Santo, está llamando nuestra atención sobre un tema único y convincente que se desarrolla a través de un encuentro personal con Jesús. Jesús gana discípulos a través de encuentros personales. Lo primero que nosotros vemos, el primer encuentro personal, es Juan el Bautista señalando a Jesús a la multitud. Esto parece ser bien familiar a lo que se había predicado el domingo pasado, pero por alguna razón el apóstol Juan está haciendo énfasis a este llamado que el próximo día Juan el Bautista está haciendo. Así que no nos precipitemos en este momento si esta parte se repite. Imaginemos la escena. Juan está rodeado ante aquellos que lo admiran, que lo están escuchando e incluso que han puesto sus vidas en riesgo por un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de preparación. Sin embargo, Juan no lo está reteniendo para sí mismos. No se aferra a su lealtad como prediqué el domingo pasado. Él los está alejando de sí mismo y los dirige ¿hacia quién? Hacia el mismo Jesús. Y con una sola frase dice: he aquí el Cordero de Dios. Él está poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarán el curso de la historia. No se trata de una afirmación teológica, es un llamado espiritual lo que Juan está haciendo. Juan no tan solo le está diciendo a ellos, nos está diciendo a nosotros. No está diciendo él, mírame, ni siquiera espera un poco. Él les está diciendo, ahí está. Una palabra que exige atención, que llama a la reflexión, que insiste a una respuesta. Él está diciendo, ahí está, abre los ojos, mira lo que Dios está haciendo delante de ti. Lo que Juan modela para nosotros es el corazón del verdadero ministerio, que es llevar a otros a Jesús con claridad, humildad y urgencia. Juan sabía cuál era su lugar en la historia. No era el Salvador, él era el poste que estaba indicando. Él no era la luz, él era el que preparaba el camino para la luz. ¿Y qué cosa para nosotros poder contemplar? ¿Qué era lo que él estaba mostrando? Él estaba mostrando el Cordero de Dios. A los oídos de los que estaban sumergidos en las escrituras y de los sacrificios del templo, esta frase debe de caer con mucho peso y asombro. Recordando al Cordero de la ofrenda diaria, el Cordero de la Pascua, el siervo sufriente que Isaías 53 mencionaba, era el que quitaría el pecado, no solo lo cubriría. Juan reconoce a Jesús como el cumplimiento de todas esas sombras. Al llamarlo Cordero, él proclama a Jesús como el sacrificio elegido de Dios para la salvación del mundo. Y aquí está lo hermoso de todo esto. Sus discípulos que seguían a Juan lo entendieron. No estaban, cuando se fueron a seguir a Jesús, no estaban traicionando a su maestro, sino que estaban obedeciéndolo. Al volverse para seguir a Jesús, no estaban abandonando la misión, estaban entrando de lleno a la misión. Los verdaderos discípulos de Juan serían los que oyeron decir, ahí está, y ellos miraron y siguieron. Quiero instarles, amada iglesia, y a recordarles, como la semana pasada, que sé el que señala claramente, con valentía y con humildad a Cristo Jesús. Que tus palabras, tu testimonio y tu caminar sean signos inconfundibles que dirijan a los demás, no hacia ti, sino hacia el Salvador. No te conformes, no busques los aplausos, no busques la admiración.
resiste la tentación de convertirte tú en el destino. En lugar de eso, sé como Juan el Bautista, acepta con gozo el pasar a un segundo plano para que sea Cristo el que resplandezca con claridad delante de ti. Y fíjate en esto, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él repite este mensaje una y otra vez a través de su evangelio. No una vez, sino una y otra y otra y otra vez. ¿Y por qué hace esto? Porque nosotros necesitamos oírlo una y otra vez. Nuestros corazones tienden a desviarse hacia el yo. Nuestros egos ansian el reconocimiento. Pero el Evangelio nos llama al nuevo ver de Jesús, a señalar a Jesús, a exaltar a Jesús por encima de todas las cosas. Que surja en ti mismo un fuego santo de rechazar firme a ser el centro de la atención y una pasión ardiente para proclamar con tu vida: ahí está el Cordero de Dios. Este es nuestro llamado. Este es tu llamado, iglesia. Este es tu gozo. Así que vívelo y señala al camino. El segundo encuentro es con Andrés, que lleva a su hermano a Jesús en los versos 37 al 42. Andrés oyó el llamado de Juan el Bautista, pero no se lo guardó para sí mismo. Apenas encontró a Jesús y fue en busca de su hermano Simón. Este es el centro de la formación de discípulos. El encuentro personal que nosotros tenemos con Cristo, al testimonio personal de compartirlo con otros. El texto dice que encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. En esta breve declaración escuchamos un desbordamiento de descubrimiento. Andrés no conversa nada teológicamente, no debate ni se entretiene, simplemente comparte lo que él mismo ha visto. Hemos encontrado al Mesías. Es el testimonio de un hombre que ha probado y ahora lo cuenta a otros. Y fíjate en lo natural que es esto. Andrés no va a ninguna sinagoga. Él no va a un rollo, a un pergamino, a anotar o a escribir, ni organiza una campaña pública. Él empieza por su familia. Para Andrés, la evangelización comenzó en su propio hogar. Que la palabra que la palabra es esta para nosotros, que hemos saboreado de la gracia de Cristo, sea nuestro campo misionero en las personas que tenemos alrededor de nosotros. El hermano, la hermana, tu papá, tu amigo. Andrés es un modelo del ministerio de la proximidad. Habiendo conocido al Mesías, su primer instinto es llevar a otros a la persona que también lo conozca. Su propio hermano. Pero hay más. Cuando Andrés lleva a Simón ante Jesús, sucede algo extraordinario. Jesús no se limita en saludarlo, sino que lo redefine. Tú eres Simón, el hijo de Juan, y te llamarás Cefas. Precisamente la semana pasada hubo una joven que vino a preguntarme de nuestra iglesia, ¿por qué Dios cambia nombres en la Biblia? Hay varias personas que Él cambia. Y qué hermoso que una pregunta privada, el Señor quiere también mostrar esta verdad a toda su iglesia. Jesús ve a Simón y le da un nuevo nombre, una nueva identidad. No le dice: algún día llegarás a ser Pedro, si eres fiel, si eres bastante fiel. No, y no le dice: tal vez te llamarás si haces las cosas bien, sino te llamarás Cefa, que quiere decir Pedro. No se trata de solo cambiar el nombre, sino de rehacerlo. Jesús lo llama no por lo que es Él, sino por lo que Él será. Este momento se hace un eco a un patrón divino que nosotros vemos a través de todo el arco de las Escrituras.
A lo largo de la Biblia, el cambio de nombre nunca es algo cosmético, sino de pacto. Es la forma en que Dios marca un momento decisivo, donde cambia la identidad, donde cambia el propósito y cambia su destino. Abraham se convierte en Abraham. No solo es un nombre, sino el padre de muchas naciones. A Sarai se convierte en Sara, madre de reyes. Jacob se convierte en Israel, ya no el que agarra a los talones, sino el que lucha con Dios y prevalece. E incluso durante el exilio, los nombres de Daniel y sus amigos eran cambiados para señalar el conflicto entre la identidad terrenal y la vocación celestial que ellos tenían. Y este hilo no queda aquí solamente en el Evangelio. Nosotros lo vemos al final hasta en Apocalipsis, donde Jesús promete un nombre nuevo a cada uno que llegue a vencer hasta el fin. Un nombre escrito en una piedra blanca, que solo lo conocerá el que lo reciba. No se trata de un sentimiento, sino de un sello. Es la declaración del cielo que no eres quien eras, sino quien Cristo está haciendo que seas. Por eso, cuando Jesús le dice a Simón, te llamarás Cefas, no es una sugerencia. No es una sugerencia, sino una llamada, un llamado, una profecía, una promesa, una sombra para todos nosotros. Porque su palabra es tan poderosa que el Dios creador de todo da vida a las cosas con su palabra. Él dice, hágase la luz, y se hizo la luz. Y ahora está diciendo que haya un nuevo nombre. Y en ese momento, Simón se adentra a un futuro que solo Jesús puede ver y que solo Jesús puede asegurar. Esto es lo que ocurre cuando las personas se encuentran con Jesús. Reciben no solo una nueva orientación, sino una nueva designación. El que mejor nos conoce también nos da un nuevo nombre. Entendiendo esto, Jesús no se limita a reconocerlo, sino que nos transforma. Ve al pescador inestable y lo llama la roca. Y no estamos hablando del actor. Y esto sucede no después de años de probarse a sí mismo. Pedro no tuvo que probarse para tener su cambio de nombre, sino que fue en su primer encuentro. El poder del llamado de Jesús no se basa en nuestro pasado, sino en su propósito. Esto es lo que ocurre cuando la gente se acerca a Cristo. Él nombra, Él reclama, Él recrea. Fíjate que todo esto comenzó con un hermano contándole al otro. Hay una santa y poderosa simpleza cuando nosotros compartimos el Evangelio con otros. Andrés no sabía en qué se convertiría Simón. No sabía todavía sobre Pentecostés, ni de la historia de la iglesia, ni de los mártires. Solo sabía que había encontrado al único y verdadero, y que su hermano también necesitaba conocerlo. Esta es la invitación del Evangelio. Ven y verás. Y cuando venimos y vemos, debemos ir y contarlo. No con argumentos elaborados, sino con la claridad del encuentro. Hemos encontrado al Mesías. Esa es la chispa del testimonio. Y así como se hacen los discípulos, y así es como se hacen los discípulos, a través de encuentros personales que conducen a testimonios personales, que ponen a los demás cara a cara con Cristo, que no nos ve como nosotros somos, sino que nos llama a convertirnos a lo que Él siempre ha establecido que íbamos a hacer antes de la fundación del mundo.
El próximo encuentro es con Felipe, donde invita a su amigo a conocer a Jesús. Ahora el apóstol Juan pasa a la historia de Felipe, que no era un predicador, no era profeta, no era un erudito, ni se había formado en los atrios del templo, no era más que un hombre de Betsaida, un pueblo de pescadores común escondido a la orilla del noreste del lago de Galilea. Pero aquel día, ya fuera Jesús o Andrés quien lo acercó, se encontró cara a cara con el Salvador. Y eso lo cambió todo. Jesús le dijo, sígueme. Y Felipe respondió con la obediencia de quien había visto algo que no podía dejar de ver y alguien que no podía dejar de conocer. Se nos dice que Felipe, que acaba de conocer a Jesús, encontró a Natanael. El texto no dice que dudara, debatiera o elaborara algún argumento apologético de 10 pasos para atraer la atención de Natanael, sino que encontró a Natanael y así también le habló. No tienes que ser un teólogo académico para llevar a alguien a Cristo. Basta con encontrar a alguien y hablarles de tu Salvador. Y Felipe habló con pasión. Hemos encontrado al que Moisés escribió en la ley y sobre el que también escribieron los profetas. Jesús de Nazaret, el hijo de José. No era un mensaje ensayado, era un grito al corazón. Conectaba el anhelo de los siglos de Israel con el hombre que acababa de conocer. La esperanza de la ley, el susurro de los profetas, el anhelo de toda alma atada a la palabra de Dios, estaba aquí, era ahora y tenía su nombre y era Jesús. Pero la respuesta de Natanael fue bien cortante, fue escéptica e incluso burlona. ¿Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de allí? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído palabras similares? ¿Esa iglesia? ¿Esa persona? ¿Esa Biblia? ¿Ese Salvador? Es común nosotros ver el rechazo escéptico que todavía resuena en los corazones de muchos que han oído hablar de Jesús, pero no tienen lo suficiente. Y entonces también con eso es suficiente para ellos juzgarlo, pero no para conocerlo a Él. Sin embargo, fíjate en la respuesta que le dio Felipe. Él no discute, él no reprende, él no se aleja. Él dice lo que Jesús le dijo a Andrés y Juan unos versículos antes. Ven y ve. Amados, hermanos y hermanas, ese es el llamado, ese es el modelo, esa es la misión. Ven y lo verás. No estamos llamados a ganar debates, sino a abrir puertas. No estamos encargados a probar la existencia del Mesías, sino a presentarlo. No somos el Salvador, sino solo somos los postes indicando de Él que Cristo es el Salvador. Por aquí es la esperanza, por aquí es que llega la paz, por aquí es que se llega al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro llamado. Cuando Felipe dice, ven y ve, está ofreciendo algo más que una invitación. Él está ofreciendo un encuentro. El Evangelio no se mueve por argumentos, sino por introducciones. El Evangelio no se mueve por limitar o explicar al Mesías, sino que lo lleva a Natanael a la presencia del Mesías. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Hay Natanaeles alrededor nuestro a montones. Muchos por desilusiones, otros que son cínicos, otros escépticos, pero su escepticismo puede nacer a causa de cicatrices, de su desprecio, de la confusión, su burla a la incomprensión.
Y a ellos nosotros no debemos de gritarles, no debemos avergonzarlos, no debemos regañarlos. Debemos de decir con mansedumbre y con confianza en nuestras almas de que Él nos ha cambiado y comunicar, ven y verás. Porque Jesús sigue cambiando vidas a través de encuentros personales. Todavía nos encuentra a nosotros aún en medio de nuestros prejuicios y aún aunque tengamos prejuicios, Él traspasa esas barreras y nos cambia. Todavía habla a los Natanaeles bajo la higuera y los llama por su nombre. Y todavía usa a Felipes comunes y corrientes como tú y como yo para extender la invitación que abre puertas eternas. Ven y ya verás. Una vez que lo hagas, nunca volverás a ser el mismo. Jesús gana discípulos no por la fuerza o por la fama, sino por la revelación personal de sí mismo. Este próximo encuentro, en los versos 46 al 51, es ahora entre Natanael y Jesús como el Hijo de Dios. Natanael vino aún con su burla y vio más de lo que jamás había imaginado. Antes de que Natanael pudiera decir una palabra, Jesús dice, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús conocía a Natanael, conocía su carácter, vio dentro de su alma y Natanael se asombró. ¿Cómo me conoces? Preguntó no con orgullo, sino con asombro. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto no era una visión ordinaria, sino que Jesús lo había visto en secreto. Si Natanael había estado meditando sobre las promesas de Dios, tal vez sobre el Mesías que venía, entonces las palabras de Jesús que venía, entonces fueron algo más que una observación, sino fueron una revelación. Qué hermoso es cuando nosotros nos damos cuenta de la maravillosa gracia de Dios, que Él nos ha visto a nosotros. Eso es precisamente lo que ocurrió con Natanael. Encontramos a un hombre escéptico sobre los orígenes de Jesús, que puede salir algo bueno de Nazaret, y pregunta, y es una pregunta directa, llena de dudas e ideas preconcebidas. Pero en el siguiente respiro, todo cambia. Jesús le habla, no para discutir, no para corregir, sino para revelar. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Era una afirmación sencilla, pero profundamente personal. En ese momento, Natanael encontró algo mucho más grande que cualquier argumento convincente. Encontró al Dios omnisciente que ve todo. Entonces ocurrió, el escéptico se convirtió en adorador. El hombre que cuestionaba ahora proclamaba, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué provocó semejante transformación? No fue la retórica persuasiva, fue el reconocimiento de que Jesús ya lo conocía. Su ubicación, su corazón y su búsqueda, al ser visto, conocido y aún amado, Natanael creyó. Porque Dios conoce hasta los más oscuros pensamientos nuestros y aún así nos busca y nos ama y quiere reconciliarnos con Él. La revelación divina no siempre viene en forma de truenos o fuego. De hecho, eso es lo menos común en cómo nosotros vemos que Dios se revela al alma de una persona que todavía no lo conoce. Sino que a menudo, y esto es más común, viene en la tranquila comprensión de que somos plenamente conocidos por Dios y sin embargo, plenamente amados. Esta es la esencia de la adoración.
La adoración no comienza con nuestras acciones, sino con la iniciativa de Dios, su conocimiento de nosotros. Cuando comprendemos que Dios nos ve, nos conoce y aún así nos llama, nuestra respuesta natural es la reverencia, el asombro y la entrega total al Dios Todopoderoso. Nosotros pasamos del escepticismo a la adoración, no porque hayamos descubierto todo, sino porque hemos encontrado a aquel que nos conoce por nosotros por completo. Amados, hay poder en la presencia de Jesús. El encuentro con el Mesías conduce a una profunda transformación. Cuando la gente se encuentra con Jesús, no solo con la idea de Él, no solo con una religión sobre Él, sino con Él mismo, nunca vuelven a ser los mismos. Natanael vino con una pregunta y se fue con una confesión. Venía con dudas y se fue con una declaración: tú eres el Hijo de Dios. Este título está haciendo eco precisamente al Salmo 2 y de las esperanzas mesiánicas de Israel, pero también apunta más allá. En el Evangelio de Juan, el Hijo de Dios no es solo un título en función, sino una revelación de esencia. Jesús no es solo el agente de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es enviado del más alto, Él es Dios mismo. Y sin embargo, Jesús, ante toda esta revelación, no ha terminado de hablarle a Natanael. No se detiene en la declaración inicial de la fe de Natanael. En lugar de eso, señala a Natanael y a nosotros también nos está hablando que hay algo más grande. ¿Crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores que estas. Esto es un llamado gentil, un reto, una promesa llena de gracia. Jesús afirma la fe de Natanael, pero lo invita a ir más lejos. Lo que ha sucedido hasta ahora es solo el principio, le está diciendo. Hay más por revelar, hay más por ver, hay más por experimentar. ¿Y qué es lo que Jesús promete a continuación? Él no promete solo más milagros, no solo más signos de su poder divino, sino que ofrece una visión, no solo de poder, sino de acceso. Un vistazo a la profunda realidad espiritual que ha venido a traer. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No se trata de una imagen o una alegoría o una poesía, sino de una alusión deliberada a Génesis capítulo 28, donde Jacob, solo y huyendo, sueña con una escalera colocada en la tierra y cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y en su visión veía ángeles ascendiendo y descendiendo, y oye la voz de Dios que reafirma la alianza, el pacto con Abraham. Jacob se despierta y él dice con asombro: ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Esta no es otra que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Ahora, en Juan, capítulo 1, Jesús toma esa poderosa imagen y la trae y la dirige a sí mismo. Él no es solo el revelador de visiones, Él es la visión. Él es la escalera. Él es la conexión entre el cielo y la tierra. La actividad de Dios, ángeles ascendiendo y descendiendo, no se centra ahora en un local donde estaba Jacob. Ahora se centra en el mismo Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. No se trata de una afirmación radical. En el sueño de Jacob, la escalera era un símbolo de gracia divina, una forma de que el cielo tocará la tierra. Pero en Cristo, esta gracia se hace carne
y sangre. Jesús declara que Él es el punto de ese encuentro entre lo divino y lo humano. Él es el puente del cielo que acerca lo divino a la tierra y es atraído la tierra al cielo. No es solo un maestro, no es solo un profeta, es el punto de acceso a Dios mismo. Pero la promesa de Natanael es mucho mayor de lo que él podía imaginar. Él no solo verá signos, sino verá el signo. Él será testigo de que en Jesús se ha salvado la conexión entre Dios y la humanidad. El anhelo entre el encuentro divino, el anhelo de conexión que Jacob sintió una vez, ahora se cumple en Cristo. Este momento nos invita a nosotros en esta perspectiva con demasiada frecuencia. Cuando nosotros buscamos cosas más grandes en términos de espectáculo y de poder, pero lo más grande que Jesús nos está revelando que es, Él es la mayor revelación. Él es lo más grande. Él es lo mayor. Él es el mayor acceso. Él es el camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Por eso, el camino de fe de Natanael no termina con ser visto, sino comienza allí. Porque el que lo ve es también el que abre los cielos. Este es Jesús, el que conoció a Natanael. No el carpintero de Nazaret, no solo el maestro de Galilea, sino el Hijo de Dios, el Rey de Israel, la escalera del cielo, el que nos conoce plenamente y aún así nos invita a seguirlo. Así que ven y ve. Hoy yo estoy parado en la línea de esas voces, no para darles a ustedes un sermón elocuente, sino para señalarles a una persona. Como Juan el Bautista, yo quiero declarar, hemos encontrado al Mesías. Ahí está el Cordero de Dios. Como Andrés, quiero declarar, hemos encontrado al Mesías. Como Felipe, quiero hacer la invitación, ven y ve. Como Natanael, no puedo evitar de confesar, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este Jesús sigue invitando, sigue revelando, sigue transformando. No es solo una figura en la historia. Él es el Cristo que te ve. Él es el Cristo que te conoce. Él es el Cristo que te llama a seguirlo. Si vienes, verás no solo hechos o teología, sino la persona que lo cambia todo. ¿Vendrás? ¿Lo verás? Porque una vez lo hagas, nunca serás el mismo. Oremos. Señor Jesús, hoy hemos oído el llamado, ven y verás. Haz que seamos valientes para exaltar tu nombre y no el nuestro. Danos corazones ansiosos por traer a otros que conozcan al Salvador. Danos el valor para decir al mundo, ven y ve. Tú eres el Hijo de Dios. Y que esa confesión esté en nuestros labios siempre y arda en nuestros corazones, Señor. Envíanos ahora, señalando, trayendo e invitando y confesando todo para la gloria de Jesucristo. Y en tu nombre poderoso nosotros oramos. Amén.